Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Juliana Carrasco, soy estudiante de la Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Y bueno, este video es para la materia Mecánica de Fluidos y Termodinámica, y el tema es capacidades caloríficas a presión y volumen constante. Bueno, vamos a empezar por definir qué es la capacidad. La capacidad es la circunstancia o conjunto de condiciones o cualidades que permiten el desarrollo de algo y el cumplimiento de una función. Ahora, ¿qué es calorífica? Calorífica quiere decir que produce o distribuye calor. Bien, ¿qué sigue? Capacidades caloríficas a presión. Presión. Presión es la acción de apretar o ejercer una fuerza sobre una superficie. Así un gas, un líquido o un sólido ejercen una fuerza sobre algo. Bien, ¿qué es el volumen? El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Pero nuestro tema menciona algo como presión constante y volumen constante. Algo medio raro, ¿no? Vamos a definir qué es constante. La palabra constante quiere decir que no se interrumpe y persiste en un estado en el que se encuentra sin variar su intensidad. Es decir, que en un sistema la presión y el volumen, según las circunstancias en que se encuentre, puede permanecer en el mismo estado sin que ningún factor los interrumpa. Bien, el calor específico o capacidad calorífica específica es la energía, según las circunstancias necesarias, para elevar en 1 grado la temperatura de 1 kilogramo de masa. ¿Y qué circunstancia tomaremos en cuenta en nuestro tema? Pues tomaremos la presión y el volumen constante. Normalmente, la capacidad calorífica se expresa por mol de un material, es decir, joules sobre mol por kilogramos. Entonces, la capacidad calorífica molar, que puede ser a volumen constante o a presión constante. También un aspecto del calor que conviene resaltar es que los cuerpos no almacenan calor, sino energía interna. El calor es, por tanto, la transferencia de parte de dicha energía de un sistema a otro, con la condición que ambos estén en diferente temperatura, y sus unidades en el sistema internacional son los joules o julios. Ahora bien, es importante saber que la capacidad calorífica a presión o volumen constante no serán las mismas para un gas que para un sólido o un líquido. Como se ha definido, la capacidad calorífica a presión constante depende de la temperatura y de la presión. Y de manera análoga, la capacidad calorífica a volumen constante depende de la temperatura y del volumen. Para líquidos y sólidos, el efecto de los cambios de presión es un tanto despreciable. Cuando se trata de gases, el efecto puede despreciarse para variaciones de presiones bajas, es decir, del orden de debajo de los 10 atmósferas y por debajo de la temperatura crítica. Para variaciones de grandes de presión, la capacidad calorífica a presión constante aumenta cuando lo hace la presión y llega a tener un valor infinito en el punto crítico. Para presiones por encima del valor de la presión en el punto crítico, el efecto de esta disminuye con el aumento de la temperatura. Y bueno, vamos a definir la capacidad calorífica en específico para un gas ideal. Para un gas ideal se definen dos capacidades caloríficas molares, a volumen constante y a presión constante, que es lo que mencionábamos al principio en el nombre de nuestro tema. Para empezar, a volumen constante es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol de gas ideal, por supuesto, para elevar su temperatura a 1 grado mediante la transformación isócora. Y ahora, a presión constante es la cantidad de calor que es necesario suministrar a un mol
del gas ideal, por supuesto, para elevar su temperatura 1 grado mediante la transformación a hora isóbara. El valor de ambas capacidades caloríficas puede determinarse con la ayuda de la teoría cinética de los gases ideales. El turno es explicar matemáticamente la capacidad calorífica y tenemos un sencillo problema que dice: determina la capacidad calorífica de un cuerpo sabiendo que cuando desprende 5 kJ de calor, su temperatura disminuye 1.85 kelvins, sabiendo que el cuerpo tiene una masa de 3 kilogramos. Y vamos a determinar además la capacidad calorífica de la sustancia que lo compone. Y tenemos estas dos fórmulas. Esta es para la capacidad calorífica del cuerpo y esta será para la sustancia. Para determinar la capacidad calorífica necesitamos, ¿qué cosa? El calor. ¿Cuánto dice que vale el calor? Tenemos como datos el calor, que será 5 kilojoules, pero esto va a ser igual a menos 5 por 10 a la 3. ¿Por qué menos 5? Porque dice que el cuerpo desprende calor, es decir, que está cediendo calor al entorno. El por 10 a la 3, pues para eliminar el kilo. El diferencial de temperatura va a ser de menos 1.85 Kelvin. Y la masa de 3 kilogramos. Bien, ya tenemos los tres datos para sustituir en nuestra fórmula. Ahora será que la capacidad calorífica del cuerpo va a ser igual al calor entre el diferencial de temperatura. El resultado será 2.702 joules sobre Kelvin. Ya teniendo la capacidad calorífica del cuerpo, podemos calcular la capacidad calorífica de la sustancia que lo compone. Y ahora vamos a sustituir los datos en nuestra fórmula. Ya sustituimos los datos para calcular la capacidad calorífica de la sustancia, que es lo que habíamos calculado anteriormente, la capacidad calorífica del cuerpo sobre la masa. ¿Por qué es importante calcularlo? Solamente para saber cómo se comporta térmicamente la sustancia, dependientemente de la cantidad de la masa. Y bueno, tenemos como resultado 900.9 joules sobre kilogramos por Kelvin. Y yo les quiero presentar de manera experimental lo que es capacidad calórica a volumen constante y a presión constante. Los materiales que utilizaremos para este experimento es agua caliente, una lata de alcohol en seco, agua fría, un globo, una botella y un encendedor. Lo que vamos a hacer es poner a calentar el agua. Una vez que esté hirviendo, el agua, metemos la botella de cristal adentro. Vemos cómo el globo se empieza a inflar poco a poco, ya el agua hirviendo. Empieza a tomar una pequeña porción de su volumen del globo. Vemos cómo se empieza a inflar. Lo que vamos a hacer ahora
vamos a pasarlo al agua fría. Vemos cómo se empieza a succionar el volumen que tenía poco a poco. Entre más fría esté el agua, más rápido va a ser su reacción. Chicos, después de haber visto teórica, matemática y experimentalmente nuestro tema, pues ojalá les haya quedado claro y esperamos que sea pues bueno y les ayude en sus materias o en lo que necesiten. Y pues muchas gracias por habernos visitado, por haber visto nuestro video y esperamos verlos pronto. Hasta luego.